Okinawa, mayo de 1945. Keiko Hoshino tenía 54 años y su cuerpo lo registraba con una sinceridad implacable. Las articulaciones se quejaban en cada cambio de postura. La espalda parecía guardar el recuerdo de cada camilla levantada a pulso, de cada noche sin dormir, de cada paciente que se había convertido en peso muerto antes de convertirse en recuerdo. Sus manos, las manos que habían aprendido a medir el pulso con la yema de los dedos y a improvisar curas cuando no quedaba nada, estaban agrietadas por el desinfectante barato y el agua fría. Aún así, se movían con esa seguridad vieja de quien ha hecho lo mismo durante décadas. Sostener vidas a base de método. Ahora esas manos estaban esposadas. El metal le quedaba grande en las muñecas delgadas, y el movimiento constante de la marcha le arrancaba la piel en una fricción pequeña pero persistente, como si el cautiverio necesitara recordarse a sí mismo con cada paso. Keiko no se quejaba. Había aprendido que en un campo cualquier queja se convierte en permiso para el desprecio, y el desprecio en excusa para el castigo. El grupo de prisioneros avanzaba entre dos hileras de soldados americanos con uniforme verde oliva, cascos mojados y botas pesadas que no parecían hundirse tanto en el barro. Los americanos hablaban alto y rápido, con la energía del que manda y la impaciencia del que ya no teme al otro. Keiko no comprendía todas las palabras, pero entendía el tono. También entendía el detalle que importaba. La guerra había inclinado la balanza y la inclinación era brutal. Entre los prisioneros había civiles okinawenses, rostros sin uniforme y sin protección. Cerca de Keiko caminaba una niña descalza, el pelo pegado a la frente por la lluvia. La niña miró a Keiko con ojos enormes, más atentos que llorosos, como si intentara adivinar qué tipo de adulto se escondía dentro de aquella mujer cansada. Keiko sostuvo la mirada apenas un instante y luego la apartó. En tiempos normales habría sonreído, habría inventado un gesto amable. En la guerra, el afecto se volvía un riesgo, para una misma y para quien lo recibía. El cercado improvisado apareció tras un giro del sendero, una estructura de alambre de púas y postes húmedos con lonas tensadas que se agitaban como piel. Un cartel en inglés colgaba de una viga, Processing Area. Keiko tradujo en su mente. Un nombre limpio para un acto sucio. Convertir personas en unidades. Allí el olor cambiaba. No era solo barro y humo. Era sudor viejo, diarrea, ropa húmeda que nunca terminaba de secarse. Y una nota dulzona e inconfundible que Keiko reconoció con precisión clínica incluso antes de verla. Infección. Una herida que no estaba ganando. Un hombre de la policía militar recorría la fila con la calma del que se sabe intocable. Era alto, huesudo, con ojos que parecían parpadear menos de lo necesario. Su presencia no necesitaba gritos para imponerse. El silencio alrededor de él era suficiente. Keiko oyó que lo llamaban por el apellido, Rourke. No había nada especial en el nombre. Lo especial era la manera en que se lo cedían, como si nombrarlo fuera obedecerlo. Rourke se detuvo frente a Keiko. La observó de arriba abajo, no con curiosidad sino con cálculo. Su mirada se detuvo en las manos esposadas y luego en la postura de Keiko. Recta, contenida, demasiado digna para el lugar. Esa dignidad pareció irritarlo. Le hizo un gesto con los dedos, tosco, como imitando tijeras o una venda. Keiko entendió lo esencial. Alguien había detectado su profesión. Keiko asintió una sola vez. No tenía sentido mentir. Mentir era inútil cuando el cuerpo te delataba, cuando la forma de mirar heridas era un idioma propio. Rourke soltó una sonrisa breve, seca, como quien encuentra un uso para un objeto perdido. Separó a Keiko de la fila con un tirón del brazo, sin violencia innecesaria, pero con la firmeza con que se separa una herramienta de un montón. Keiko giró la cabeza hacia donde estaba la niña, pero ya la habían tragado las lonas, las órdenes y el movimiento de la masa. La pérdida fue instantánea, y sin embargo dejó un hueco. Keiko lo ignoró, porque ignorar era una forma de sobrevivir. La condujeron a otra zona, más resguardada, donde la lona llevaba una cruz roja pintada de prisa. Dentro, el aire era más caliente y olía a cloro y sangre reciente. Había camillas alineadas, cajas de suministros apiladas y cuerpos en distintos grados de urgencia. Americanos con vendajes limpios,
japoneses en el suelo esperando turno, civiles con la mirada apagada. La diferencia no era solo la herida. Era el orden invisible que decidía quién merecía primero el alivio. Keiko recorrió el espacio con un vistazo automático. Gasas suficientes para unas horas. Alcohol, sí. Pinzas, algunas. Morfina, poca. Lo que faltaba pesaba más que lo que estaba. Antibióticos, plasma, tiempo. Un oficial americano con uniforme relativamente limpio se acercó. No tenía barro en las rodillas, y ese detalle decía mucho. En su mirada había algo que Keiko conocía bien de la burocracia militar. El desprecio que no necesita odio porque ya tiene jerarquía. Le dijeron su nombre, Capitán Mercer, médico, mando, logística. El tipo de hombre que podía convertir una vida en una cifra sin levantar la voz. Mercer examinó a Keiko sin detenerse en su cansancio, sin reparar en su edad, sin imaginar su historia. Lo único que vio fue utilidad. Señaló una camilla cercana. Keiko comprendió. La guerra no pedía permiso. Asignaba tareas. Antes de que Keiko pudiera moverse, las esposas se interpusieron. Mercer hizo un gesto impaciente y Rourke sacó una llave. El metal se abrió con un clic seco que sonó demasiado parecido a un juicio. Keiko frotó sus muñecas, sintiendo el ardor de la piel rota. No agradeció. Agradecer en un campo era admitir deuda. La pusieron a trabajar de inmediato. Keiko se inclinó sobre un soldado americano joven con un corte profundo en el brazo, temblando de dolor y de miedo. En él, la guerra era todavía novedad. En Keiko era costumbre. Ella le limpió la herida con agua y desinfectante, midió con la vista el borde irregular del corte y vendó con firmeza, ajustando la presión para contener la sangre sin cortar la circulación. El muchacho la miró con sorpresa, como si esperara rechazo. Keiko no le dio ni rechazo ni ternura, le dio método. En ese contexto, el método era una forma discreta de misericordia. Mercer la observaba desde unos pasos atrás, no con gratitud, sino con evaluación, velocidad, limpieza, obediencia. Keiko no levantó la vista. Sabía que la mirada del mando siempre buscaba fallas, y que una falla en su condición de prisionera podía volverse castigo colectivo. Pasaron horas. Llegaban más heridos. Los sonidos se repetían como una oración oscura. Gemidos, órdenes cortas en inglés, el golpe de una camilla al caer, el chasquido de una caja al abrirse. Keiko se movía sin pausa, empapada, concentrada. En algún momento, Rourke pasó demasiado cerca, como si quisiera recordarle que su cuerpo también estaba bajo su control. Keiko lo registró y siguió. Aprendió hacía mucho que el miedo, si no se le da asiento, se queda de pie. Al caer la tarde, la lluvia golpeó con más fuerza la lona, y el suelo tembló con una explosión lejana. Mercer recibió un mensaje, lo leyó y frunció el ceño. La expresión era la de un hombre que no teme a la sangre, pero sí al desorden. Keiko fue conducida a una tienda más pequeña, con guardias en la entrada y un olor más denso a morfina, sudor y sangre fresca. Allí, en una camilla central, estaba un hombre grande, el torso vendado, el rostro pálido, el cabello rojizo pegado a la frente. Respiraba con rabia, como si el aire le debiera algo. No era el temblor nervioso de los jóvenes, era la furia de quien cree que el mundo le pertenece incluso cuando se le escapa. Keiko lo reconoció por el nombre antes de ver su cara. Alguien lo dijo en voz alta, y la palabra le golpeó el pecho como una piedra. Frank Red Mallory. El pasado se abrió como una herida que nunca cicatrizó del todo. Keiko recordó una escena sin necesidad de reconstruirla. Una fila, barro, su maletín médico en el suelo, vendajes desperdiciados, risas, y un hombre que no la vio como enfermera ni como mujer, sino como algo inferior. Lo peor no fue el insulto, fue la intención detrás de él, arrancarle la identidad, convertirla en manos sucias, incapaces de tocar la vida con dignidad. Mallory abrió los ojos y la miró. Había desprecio en su expresión, sí, pero también había algo nuevo, algo que no había estado en el recuerdo. El desprecio en los ojos de Frank Mallory tenía una textura particular. No era el odio caliente de quien teme,
sino la frialdad de quien se cree con derecho a decidir qué vidas merecen respeto. Pero había algo nuevo detrás de esa mueca. Keiko lo percibió con el mismo instinto con el que detectaba una septicemia antes del termómetro. Una sombra de inquietud, un cálculo silencioso. No era arrepentimiento, era la conciencia de la fragilidad. El cuerpo de Mallory hablaba con más honestidad que su rostro. Respiraba con dificultad, como si cada inhalación tirara de una cuerda en su abdomen. El vendaje central, aunque relativamente limpio, estaba oscurecido en un punto por una mancha que no era agua de lluvia. La piel alrededor de sus labios se veía reseca. Sus ojos, pese a la lucidez, tenían un brillo febril apenas insinuado. Keiko se acercó con pasos medidos. En esa tienda no era una enfermera libre. Era una prisionera con permiso temporal para trabajar. Aún así, el movimiento de sus manos al preparar el material se mantuvo estable, casi ceremonioso. Ese control no era solo técnica, era defensa. La guerra podía quitarle el nombre, la comida o el sueño, pero no podía obligarla a ser torpe. A un lado, el capitán Mercer observaba con esa mirada de inventario. La prisionera era un recurso, el sargento herido un recurso distinto. Cerca de la entrada, el cabo Rourke se quedó apoyado en un poste, demasiado cómodo para un lugar lleno de dolor, lo bastante cerca para que su sombra se sintiera como una mano sobre la nuca. Keiko examinó el vendaje. Su valoración fue rápida. El sangrado no era torrencial, pero era persistente. El tipo de fuga que no grita pero agota. La herida necesitaba limpieza, reposo y algo más. Vigilancia constante para evitar que una infección, tan común en la humedad de Okinawa, se convirtiera en una sentencia. El problema no era solo médico, era jerárquico. Keiko sabía lo que ocurría en entornos dominados por la prisa. El mando confundía resistencia con recuperación y exigía resultados imposibles. Un herido con rango recibía más atención, no por humanidad, sino por valor estratégico. Un prisionero herido podía ser ignorado, no por falta de dolor, sino por falta de utilidad. A Keiko la habían traído allí para sostener esa contradicción sin hacer preguntas. Comenzó el cambio de vendaje. Lo hizo con una firmeza cuidadosa, evitando movimientos bruscos. Mallory reaccionó con tensión en la mandíbula. Su orgullo todavía intentaba fingir control. Keiko no se detuvo. Su prioridad era el cuerpo, no la narrativa que el hombre quería contar sobre sí mismo. Cuando levantó la gasa superior, el olor subió un poco. Sangre vieja mezclada con humedad. No era aún el hedor abiertamente dulce de la necrosis, pero era suficiente para que Keiko supiera que el tiempo iba en contra. En ese clima los tejidos se rendían con facilidad. Lo que en un hospital limpio podía ser una recuperación lenta, aquí se volvía carrera. Mercer pidió eficiencia. Rourke pidió obediencia. Mallory, aunque herido, irradiaba esa violencia pasiva de quien espera que otros cedan primero. Keiko limpió la zona con desinfectante. El músculo de Mallory se endureció como si quisiera expulsar el dolor por pura voluntad. Keiko lo registró sin compasión excesiva. Había visto demasiados hombres usando el dolor como excusa para dominar. Sin embargo, también sabía distinguir el orgullo de la desesperación. Y debajo del orgullo, Mallory tenía miedo, no del enemigo japonés, sino de perder el control sobre su propio cuerpo. Terminó el vendaje y ajustó la presión con precisión. Luego tomó su pulso. El ritmo era rápido, algo superficial. También notó la temperatura de la piel. Aún no era fiebre alta, pero estaba subiendo. En su mente, Keiko trazó una línea. Si la infección escalaba, el campo no tendría paciencia. Un sargento valioso no podía permitirse estar débil por días. El sistema prefería la ilusión de fuerza a la realidad de la convalecencia. Keiko apartó la mirada del rostro de Mallory y la dirigió a Mercer, no como súplica, sino como informe técnico. El inglés le costaba, así que eligió pocas palabras, las imprescindibles: reposo, observación, analgesia, evitar presiones innecesarias. Sabía que Mercer entendía el lenguaje de la eficiencia, lo envolvió con el lenguaje del riesgo. Un sargento que empeoraba era un problema de logística, no solo de medicina. Mercer aceptó a medias. Ordenó que Keiko siguiera atendiendo el caso y que se mantuviera la vigilancia. No lo dijo como reconocimiento.
Lo dijo como quien asigna una tarea más en un día saturado. Rourke, en cambio, interpretó la situación como un escenario personal. Keiko lo notó por la manera en que el cabo se movía. Cada paso era una marca territorial, cada pausa una insinuación de poder. La presencia de una prisionera útil le ofrecía un tipo de control que no dependía de balas. En algún momento, cuando Mercer salió para atender otra urgencia, la tienda quedó con un silencio desigual. La respiración pesada de Mallory, la lluvia golpeando la lona, el crujido de botas de Rourke acercándose. Rourke no necesitó levantar la voz. No era su estilo. Se inclinó hacia la mesa de suministros con una familiaridad que no le correspondía y tocó un frasco de alcohol, como si inspeccionara la limpieza del mundo con sus dedos. Keiko mantuvo las manos ocupadas. Limpiaba instrumentos, ordenaba gasas, recontaba mentalmente lo poco que quedaba. En campos así, el orden era una forma de cordura. Rourke se detuvo detrás de ella, lo bastante cerca para que Keiko sintiera el calor de su cuerpo a través de la tela húmeda. Ella no se movió. El cuerpo aprende estrategias cuando no hay salida. Inmovilidad, silencio, respiración controlada. Si reaccionaba, él ganaba. El cabo murmuró algo breve, y aunque Keiko no captó cada palabra, captó el mensaje. Recordatorio de que ella seguía siendo prisionera. Recordatorio de que su permiso podía retirarse. Recordatorio de que la línea entre trabajo y abuso podía borrarse si él lo decidía. Keiko giró apenas, lo suficiente para que él viera su rostro. No había desafío teatral. Había una calma que en ese contexto era peligrosa. Esa calma decía, sé lo que intentas. Y también decía, no me vas a quebrar con facilidad. Rourke sonrió como si eso lo divirtiera. La situación cambió por un ruido de afuera. Una explosión más cercana, seguida por gritos y carrera. El frente se había acercado, la tienda vibró y el polvo fino cayó de una viga. Durante un instante incluso Rourke miró hacia la entrada como si recordara que la guerra era más grande que sus juegos. Keiko aprovechó la interrupción para volver a Mallory. El sargento tenía los ojos entreabiertos, la mandíbula tensa. Parecía haber escuchado lo suficiente para comprender que la prisionera estaba sola frente a dos poderes, el mando médico y la vigilancia armada. Su expresión cambió apenas, como si su cerebro, incluso entre dolor y orgullo, recalculara. En la madrugada, la fiebre se impuso con claridad. Mallory empezó a sudar. Su piel, antes seca, se volvió pegajosa. La respiración ganó un ritmo irregular. No era el dramatismo de una herida abierta. Era el avance lento de una infección que toma terreno sin pedir permiso. Keiko lo supo con una certeza amarga. Si la fiebre subía más, Mercer exigiría resultados inmediatos. Y si no lo sabía, culparían a alguien. En un sistema, la culpa siempre busca la dirección más fácil. Ella era la dirección más fácil. Con cuidado, Keiko pidió agua hervida, compresas frías, lo mínimo para contener la fiebre. Le dieron poco. La escasez era real, y la prioridad no era ella. Keiko improvisó. Siempre improvisaba. Enrolló tela limpia en tiras. Enfrió el metal de un cuenco en la tierra húmeda y volvió a esa rutina antigua de contener al cuerpo cuando no había medicinas para corregirlo. Afuera, el campamento no dormía. Llegaban heridos en ráfagas como olas. Cada ola dejaba más suciedad, más sangre, más gritos. Los médicos americanos corrían con el cansancio de quien todavía cree que puede ganar contra el tiempo. Los prisioneros japoneses se apretaban bajo lonas, cada uno tratando de no ser el próximo en ser seleccionado para un trabajo o un castigo. A media mañana, Mercer regresó. Vio el sudor de Mallory, tocó la frente, frunció el ceño. Sus ojos no preguntaban, ¿cómo se siente? Preguntaban, ¿cuánto falta para que funcione? Keiko entregó un informe mínimo, técnico, sin adornos. Señaló el riesgo. Infección sistémica si no se actuaba. Señaló la necesidad. Antibiótico, o al menos un plan de evacuación médica. Keiko no sabía cuánta penicilina tenían los americanos allí. Si la tenían, la guardaban. En la guerra, incluso los milagros se racionan. Mercer se quedó pensando. No parecía un hombre cruel por placer, pero sí capaz de crueldad por eficiencia.
Miró a Keiko como si midiera cuánto podía presionarla sin romperla. Le indicó que siguiera, que lo mantuviera operativo. La palabra no era médica, era militar. Cuando Mercer salió, Keiko sintió el verdadero peso de la trampa. Si Mallory moría, ella sería sospechosa. Si vivía, su utilidad aumentaría, y con ella la vigilancia, y con ella el riesgo de Rourke. Era el tipo de dilema que no ofrece soluciones, solo elecciones con costos distintos. Esa noche, mientras la lluvia volvía a apretar el mundo contra el barro, Keiko permaneció sentada cerca de la camilla, escuchando la respiración de Mallory. En el sonido había algo humillante y frágil, y también algo insoportablemente humano. Keiko no lo perdonaba. No podía, pero tampoco podía ignorar el hecho básico. Era un cuerpo luchando por no apagarse. En el borde de la tienda, Rourke vigilaba. No dormía. Keiko lo entendió entonces con claridad. Su campo no era solo el cercado de alambre. Era el espacio entre lo que la guerra le ordenaba ser y lo que ella se negaba a dejar de ser. Y en algún lugar dentro de sí, Keiko aceptó que la decisión importante todavía no había llegado. La fiebre de Mallory era solo el preludio. El verdadero momento de quiebre aparecería cuando el sistema exigiera una elección imposible: salvar a un hombre que la humilló o salvar la única cosa que aún sentía como propia. Cuéntame en los comentarios, ¿en qué parte del mundo estás viendo este video? La tercera noche llegó con un cambio casi imperceptible. No llovía menos, no temblaba menos el suelo, pero el campamento sonaba diferente. Menos órdenes y más carreras, menos control y más improvisación. Cuando una fuerza dominante empieza a ganar, también se desordena. La velocidad crea grietas, y por esas grietas se cuela lo peor del miedo. Keiko lo notó en la forma en que los médicos americanos se movían. Ya no caminaban, trotaban, ya no discutían procedimientos, los gritaban. Los heridos llegaban en oleadas desiguales. Hombres cubiertos de barro y sangre, con la piel mordida por la metralla y los ojos llenos de ese vacío brillante que aparece cuando el cuerpo se convence de que no hay mañana. En la tienda de Mallory, el aire se volvió más espeso. Su fiebre había subido lo suficiente para alterar el ritmo de su respiración. El sudor ya no era solo calor, era un mecanismo desesperado. La piel alrededor del vendaje estaba más caliente, el pulso más rápido, y en la mirada había momentos de desconexión, como si la conciencia se deshilachara y volviera a tejerse sin pedir permiso. Keiko trabajaba con lo que tenía: compresas frías, agua hervida cuando se podía conseguir, reposición del vendaje, vigilancia del color de la piel y del olor de la herida. El método le daba un hilo para agarrarse, pero ella no se engañaba. Si la infección cruzaba cierto umbral, la disciplina ya no bastaría. Entonces se necesitaría lo raro: antibiótico, plasma, algo que el barro no pudiera reemplazar. En la madrugada, el capitán Mercer apareció con ojeras nuevas y el uniforme manchado en lugares distintos, como si cada mancha fuera una decisión tomada con prisa. Detrás de él venía un asistente cargando una caja metálica pequeña, cerrada con pestillo. La caja no era grande, pero su presencia cambió la temperatura moral de la tienda. Keiko lo supo antes de abrirla, por puro instinto de escasez. Mercer no perdió tiempo en explicaciones largas. Señaló el vendaje, el sudor, el ritmo respiratorio. Su gesto era el de quien ya había decidido que la situación debía resolverse en horas, no en días. Keiko entendió lo esencial. Mallory era una prioridad, y el sistema no toleraría que su prioridad se le muriera en la cara. La caja se abrió. Dentro, envueltos como si fueran joyas, había frascos y ampollas protegidos con algodón. Keiko reconoció la forma y el color de algunos envases, la etiqueta abreviada, la lógica de almacenamiento. No era un botiquín común. Era un pequeño altar de recursos limitados, penicilina, o algo equivalente en valor y función, el tipo de medicina que cambia destinos en cuestión de horas. Keiko sintió un impulso antiguo y peligroso: la esperanza. En un campo, la esperanza puede ser un arma. También puede ser un anzuelo. Mercer hizo un gesto seco que, sin decirlo, la ponía en el lugar de mano que ejecuta. No era confianza. Era explotación eficiente. Si Mallory reaccionaba mal,
Si había un efecto adverso, si la situación empeoraba, siempre habría alguien más abajo para cargar con la culpa. Keiko se acercó a los frascos con la serenidad de quien sabe que el temblor se paga caro. Preparó el material, limpió la zona de inyección y evaluó dónde introducir la aguja para evitar complicaciones. En ese momento, su oficio se impuso sobre su historia. No porque Mallory lo mereciera, sino porque Keiko necesitaba recordarse quién era, incluso bajo vigilancia. Mientras trabajaba, sintió la mirada de Rourke clavada en su nuca. No era una vigilancia profesional, era expectación. En su quietud había una paciencia desagradable, como si esperara que Keiko hiciera algo incorrecto para tener una razón legítima de castigo. La tienda, con su cruz roja, se parecía cada vez menos a un lugar de cura y más a una sala de juicio. Keiko aplicó la dosis con precisión. No hubo dramatismo, solo el gesto, el leve hundimiento de la aguja, la presión controlada del émbolo, el retiro limpio. La medicina entró en el cuerpo de Mallory como una promesa que no se le debía a él, sino a la idea de que el mundo no estaba completamente roto. Mercer observó el procedimiento y por primera vez pareció concederle a Keiko una valoración parecida al respeto. No era respeto humano, era respeto técnico. La clase de reconocimiento que se le da a un instrumento que funciona. Entonces Mercer dijo algo que Keiko entendió lo suficiente para sentir que el suelo se abría. Aquella medicina era para él, para el sargento, no para los demás, no para los prisioneros japoneses que se pudrían en el barro, no para los civiles que tosían sangre detrás de la lona. Era una inversión, no un acto de humanidad. Keiko no reaccionó, guardó el rostro. A su edad, había aprendido que la indignación visible es una derrota anticipada. Pero por dentro, el dilema empezó a tomar forma, no como idea abstracta, sino como una figura concreta con dientes, porque Keiko ya había visto en las otras tiendas a prisioneros japoneses con infecciones que olían peor que la de Mallory, con fiebres que subían más rápido, con heridas que supuraban en silencio. Había visto a una mujer civil, tal vez madre, con la pierna hinchada y caliente, temblando por escalofríos que no eran de frío. Había visto a niños con cortes mal lavados que se convertían en líneas rojas subiendo hacia la ingle, anunciando gangrena. Y había visto cómo esos cuerpos, al no ser valiosos, eran empujados hacia el margen, hacia la estadística. La pregunta no era si había medicina suficiente. La pregunta era qué hacía el poder con la medicina cuando no alcanzaba para todos. Después de la inyección, Mercer ordenó vigilancia estrecha. Luego, como si cerrara un asunto administrativo, le dio a Keiko una instrucción adicional. A partir de ese momento, ella quedaba asignada casi por completo al caso Mallory. Para el mando, Keiko ya no era una enfermera. Era parte del soporte vital de un hombre concreto, un candado más pero con apariencia de trabajo. Cuando Mercer salió, la tienda quedó otra vez con el sonido húmedo de la noche y la respiración trabajosa del herido. Keiko recogió los materiales con cuidado, limpiándolo todo, contando mentalmente las gasas restantes como si contara días. Fue entonces cuando notó el detalle que Mercer no había ocultado bien. En la caja metálica, además de los frascos destinados a Mallory, había un compartimento interior que no se había vaciado. Un pequeño espacio con 2 ampollas más, intactas, protegidas por algodón. No eran muchas, pero en un campo 2 ampollas podían ser un mundo. Keiko no se movió, no miró demasiado tiempo. Aprendió que los objetos prohibidos se miran con el rabillo del ojo, como si fueran animales peligrosos. Pero ese vistazo bastó para que su mente empezara a construir escenarios. Si tomaba una ampolla, podría salvar a un prisionero japonés con sepsis, tal vez a 2, o tal vez a una madre civil que no tenía nombre en los papeles. Pero si la descubrían, el castigo no sería solo para ella. En ese tipo de lugar, la culpa se derrama hacia los que están cerca. Podrían cortar raciones, podrían golpear a los prisioneros, podrían convertir su acto de compasión en una máquina de sufrimiento colectivo. Si no tomaba nada, se quedaría con la obediencia limpia y la conciencia sucia. Y aún peor. Mallory, el hombre ligado a su humillación, viviría gracias al recurso que otros no recibirían, reforzando la injusticia como un hecho natural. La elección, Keiko lo comprendió con nitidez, no era entre el bien y el mal. Era entre 2 males con diferentes víctimas
y entre dos formas de perderse a sí misma. Rourke se acercó un paso como si olfateara el momento. Keiko sintió su presencia sin necesidad de mirar. El cabo se alimentaba de instantes así, cuando el otro se tensaba por dentro, cuando el miedo buscaba salida. Keiko mantuvo las manos ocupadas, cerró la caja, encajó el pestillo, dejó todo como estaba, no por rendición, por cálculo. En su interior, la decisión real no había muerto, solo había cambiado de forma. Keiko entendió que si iba a desafiar el orden, no podía hacerlo con impulsos visibles, ni con heroicidades rápidas. Tenía que hacerlo como hacía todo, con método, con paciencia, con el tipo de valentía que no se anuncia. Mallory, medio dormido por el agotamiento, exhaló con un ritmo apenas más profundo. La medicina empezaba a hacer efecto, lenta pero real. Keiko lo observó y sintió algo contradictorio. Alivio profesional y rabia moral, mezclados como agua y sangre en el barro. En el exterior, una explosión volvió a sacudir la noche. Más cerca que antes. El mundo se estaba derrumbando a gran velocidad, y Keiko Hoshino, prisionera y enfermera, entendió que pronto el campamento exigiría algo peor que obediencia. Exigiría que ella eligiera quién podía seguir respirando cuando el tiempo ya no alcanzara para todos. El amanecer no trajo claridad, trajo más barro. La lluvia seguía cayendo con una constancia agotadora y el campamento olía a cuerpos húmedos, lona mojada y comida racionada que se cocinaba sin ganas. La guerra, cuando se acerca al final, tiene un modo particular de ensuciarlo todo. Ya no hay ceremonias, no hay discursos, solo urgencias que se pisan unas a otras. Keiko llevaba tanto tiempo sin dormir de verdad que sus pensamientos a veces parecían moverse con retraso, como si su mente fuese una lámpara a punto de apagarse. Sin embargo, el cuerpo conservaba el oficio. El cuerpo aún sabía cuándo una respiración se volvía peligrosa, cuándo un pulso anunciaba desastre, cuándo el olor de una herida dejaba de ser herida y pasaba a ser muerte en preparación. En la tienda de Mallory, el antibiótico había comenzado a imponer un orden lento sobre el caos del cuerpo. La fiebre cedía por momentos. La piel ya no ardía igual. La respiración se hacía menos superficial. Para Mercer, aquello era un éxito. Para Keiko, era una confirmación amarga de lo que siempre había sabido. En la guerra, los milagros existen, pero se administran como privilegio. La caja metálica con los frascos permanecía cerca de la mesa de suministros, bajo una vigilancia que no era formal pero sí constante. Mercer no necesitaba colocar un guardia exclusivo. Tenía a Rourke, y Rourke tenía ese tipo de atención que no se pierde cuando hay posibilidad de castigo. Durante horas, Keiko se movió dentro de la tienda como una sombra útil, ordenando, limpiando, revisando vendajes, anotando signos básicos en papeles que Mercer apenas miraría. No hizo preguntas, no protestó, no mostró el pensamiento que se le había instalado como una astilla. 2 ampollas extra podían ser 2 vidas. El catalizador llegó sin elegancia, como llegan casi todas las tragedias reales. Un camión entró al campamento con un chirrido de frenos y gritos. La lona de una sección se abrió y comenzaron a bajar heridos de forma desordenada. Americanos y japoneses mezclados, civiles arrastrados por familiares, hombres con la piel gris de la pérdida de sangre, cuerpos que aún se movían por reflejo, aunque la conciencia ya se hubiera ido. Hubo un golpe particularmente seco, y luego un silencio que duró un segundo demasiado. Keiko levantó la vista y vio cómo 2 soldados depositaban a un prisionero japonés de mediana edad sobre el suelo cerca de la entrada, como si fuera un saco. Tenía la pierna vendada de manera rudimentaria, y el vendaje estaba empapado, no solo de sangre, sino de un líquido más opaco, más sucio. La piel por encima de la venda estaba hinchada, tensa, con manchas que no prometían nada bueno. El hombre temblaba sin control. Sus labios estaban amoratados. Los ojos, abiertos, no miraban a nadie en particular. Keiko reconoció el cuadro sin necesidad de confirmación. Infección avanzada, posible septicemia, quizá gangrena. Si no se actuaba con rapidez, el cuerpo se cerraría como una puerta. Mercer apareció, vio la escena y tomó una decisión con la rapidez fría del mando. Señaló a sus asistentes para que priorizaran a los americanos. No lo hizo con odio, lo hizo con una lógica militar.
Mantener combatientes. El prisionero japonés fue empujado hacia una esquina de sombra, una zona de espera que no era espera, era abandono. Keiko sintió una presión en el pecho que no era cansancio. Era el choque entre su oficio y la jerarquía del vencedor. Intentó intervenir de la forma que sabía, con técnica, no con discurso. Se acercó al prisionero, palpó la piel, midió el pulso, evaluó la extensión del daño. Su mente calculó opciones que se desmoronaban una a una. Sin antibiótico, la infección ganaría. Sin amputación, la infección ganaría. Y amputar en ese ambiente, sin anestesia suficiente y sin control de hemorragias, era una ruleta cruel. El hombre murmuró algo en japonés, una frase corta que Keiko captó entre los temblores. No era una súplica grandilocuente, era una constatación humilde, como si pidiera permiso para no morir todavía. Keiko sintió que esa frase se le quedaba en la lengua. En el borde de su visión, Rourke la observaba. Su mirada no era solo vigilancia, era anticipación. El cabo parecía disfrutar del instante en que la prisionera se acercaba a la línea invisible del no. Keiko volvió a la tienda de Mallory con un ritmo controlado. No corrió, no se apresuró. Los actos apresurados en un campo se denuncian solos. El método, en cambio, podía camuflarse como rutina. Dentro, Mallory dormía a intervalos, agotado por el cuerpo y la fiebre que retrocedía. Su rostro, aunque aún duro, mostraba esa vulnerabilidad que a veces solo aparece cuando la guerra te obliga a depender de otros. Keiko no se detuvo a mirarlo. Se concentró en la caja metálica. La clave era simple y terrible. El mundo no le daría permiso para hacer lo correcto. Tendría que hacerlo sin permiso. Esperó el momento en que el ruido exterior subió, cuando entraron más heridos, y Mercer salió otra vez para coordinar. Rourke, sin embargo, permaneció en la entrada como un clavo. Keiko entendió que el cabo no la dejaría sola con la caja por casualidad. Su vigilancia ya era personal. Entonces Keiko hizo lo único que podía hacer. Fabricó una necesidad médica inofensiva que exigiera movimiento. Preparó un cuenco, ordenó instrumentos, pidió agua hervida con gestos que parecían urgentes. Hizo que una asistente americana se acercara para traer gasas. Mientras todos se movían dentro de una lógica de trabajo, Keiko acercó la caja hacia sí, como quien organiza el espacio para esterilizar. Rourke dio un paso. Keiko no lo miró. Abrió la caja con naturalidad. Extrajo un frasco que ya estaba usado, lo colocó sobre la mesa, y con el mismo gesto, en el mismo movimiento continuo, dejó su mano deslizarse hacia el compartimento interior. No fue un robo teatral, fue un deslizamiento de dedos, un acto casi microscópico, hecho con la precisión de una enfermera que ha aprendido a atar nudos sin mirar. La ampolla se escondió en el pliegue interior de su delantal, donde el tejido húmedo podía disimular el bulto. Keiko cerró el pestillo. El corazón le golpeaba las costillas, pero su rostro no cambió. Su respiración no se aceleró. En esos momentos, el cuerpo intentaba delatarla con adrenalina. Keiko lo dominó como dominaba a un paciente en pánico. Ritmo lento, manos ocupadas, mirada neutra. Rourke la observó durante un segundo largo. Luego, como si no hubiera visto nada, apoyó la espalda en el poste otra vez. Su indiferencia no tranquilizó a Keiko. Al contrario, la inquietó. Cuando un hombre así finge no ver, puede ser porque no vio o porque está esperando el mejor momento para aplastar. Keiko salió de la tienda llevando un cuenco y una gasa, como si solo fuera a limpiar una herida más. La lluvia la golpeó en la cara. El barro le tragó las sandalias. A pocos pasos, la realidad del campamento seguía. Gritos, sangre, órdenes. Nadie la detuvo. Llegó a la esquina donde el prisionero japonés había sido dejado. Su temblor había empeorado. La piel estaba más fría en las extremidades, un contraste peligroso con el calor de la zona infectada. El hombre estaba entrando en ese territorio donde el cuerpo, para sobrevivir, empieza a apagar luces. Keiko se arrodilló junto a él, usando su cuerpo para crear una pequeña barrera visual. No era una barrera real, pero en un lugar saturado de estímulos, a veces bastaba con un ángulo y una sombra. Sacó la ampolla con la mano oculta, como quien ajusta un vendaje. Preparó la inyección con rapidez silenciosa, protegiendo la aguja del barro y de miradas casuales.
aplicó la dosis. El gesto fue limpio, casi piadoso en su precisión. Y en ese instante, Keiko sintió algo que no era felicidad ni alivio. Era una forma de coherencia. Había hecho lo que su oficio le exigía, aunque el mundo lo prohibiera. A su alrededor, el campamento siguió moviéndose como si nada hubiera ocurrido. Esa indiferencia era por un momento su escudo. Sin embargo, la guerra rara vez deja que una elección moral se quede sin factura. Cuando Keiko se incorporó, sintió una presencia detrás de ella. No era Mercer, era Rourke. No había gritado, no había corrido, solo estaba allí, como si hubiera decidido que era hora de cerrar el puño. Keiko no se giró de inmediato. Terminó de ajustar el vendaje del prisionero con calma profesional, como si su vida no dependiera de los próximos 5 segundos. Luego se levantó despacio. Rourke la miraba con una expresión casi tranquila, y esa calma era peor que la rabia. En su mano tenía algo pequeño. Una hebra de algodón húmedo, como el que protegía las ampollas dentro de la caja. Un detalle ridículo, un detalle suficiente. Keiko entendió, con una frialdad que le recorrió la espalda, que el cabo no necesitaba sorprenderla con el objeto robado. Le bastaba con insinuar que podía probarlo. Le bastaba con hacer que el miedo hiciera el resto. La tienda de los heridos pareció alejarse unos metros. El sonido de la lluvia se volvió más fuerte. Keiko sintió el impulso humano de hablar, de explicar, de justificar. Lo aplastó. Justificar era entregar el cuello. Rourke se inclinó apenas hacia ella, lo suficiente para que Keiko percibiera el olor a tabaco húmedo otra vez. No hizo un espectáculo. No lo necesitaba. Keiko no respondió. Sostuvo su mirada por un instante breve, sin desafío abierto. Luego bajó los ojos, como si aceptara una orden. Era una actuación antigua, aprendida en un país de jerarquías. Aparentar sumisión para ganar tiempo. Rourke se enderezó y, antes de irse, dejó caer el algodón al barro como quien deja una pista para que la culpa crezca sola. Keiko se quedó de pie bajo la lluvia, sintiendo el peso real de lo que acababa de ocurrir. El prisionero japonés respiraba aún. Tal vez viviría, tal vez no. Pero el acto ya estaba hecho y la consecuencia ya estaba en marcha. En la tienda de Mallory, el sistema celebraría el antibiótico como un triunfo de eficiencia. En la esquina oscura, Keiko acababa de cometer un delito de compasión. Y ahora había un hombre armado que lo sabía, o al menos fingía saberlo, y que podía usar ese conocimiento como una cuerda, para estrangularla a ella, o para estrangular a todos los demás. Keiko caminó de regreso con pasos controlados. La lluvia le lavaba el rostro como si intentara borrar toda expresión. Por dentro, sin embargo, la decisión había encendido algo peligroso. Ya no era solo una prisionera que obedecía para comer. Era una prisionera que había elegido. Y en un campo de guerra, elegir era un acto que casi siempre se paga. La retirada empezó sin ceremonia. No hubo una frase solemne, ni una bandera bajando lentamente. Hubo cajas arrastradas sobre barro, papeles que se encendían en un barril, camiones que arrancaban con un sonido áspero y hombres que repetían listas como si los nombres fueran clavos para sostener el mundo. Keiko Hoshino lo vio en los detalles que el miedo no logra ocultar. El modo en que los asistentes médicos empezaban a guardar instrumentos antes de que terminara el turno, la manera en que ciertos heridos americanos eran movidos primero, aunque otros gritaran más, la expresión del capitán Mercer cuando revisaba el campamento como si ya estuviera calculando pérdidas aceptables. La guerra, cuando se acerca al final, no se vuelve más humana, se vuelve más eficiente. Mercer mantuvo la tienda médica en funcionamiento con una frialdad que parecía virtud. Daba órdenes cortas, redistribuía material, asignaba camillas y revisaba a Mallory con una atención que no nacía de afecto, sino de prioridad. Mallory, aún débil, ya no deliraba. Estaba en esa fase en la que el cuerpo deja de pelear contra la medicina y empieza a colaborar. La fiebre bajaba, el pulso se estabilizaba. Su vida, al menos por el momento, ya no pendía de un hilo. Keiko no celebró. El alivio profesional existía, pero no se confundía con justicia.
En ese mismo campamento, al otro lado de la lona, prisioneros japoneses y civiles okinawenses respiraban con dificultad, con heridas que se abrían otra vez por la humedad, con infecciones que avanzaban sin permisos ni rangos. La retirada hizo visible una verdad que antes era solo sospecha. Habría dos velocidades de evacuación. Los que valían se moverían. Los demás quedarían atrás o serían resueltos antes de que el campamento se apagara. Keiko escuchó esa lógica sin que nadie la pronunciara. Se entendía por la dirección de las botas. Rourke apareció con más frecuencia a medida que el lugar se vaciaba. Ya no necesitaba ocultar su satisfacción. En un campamento que se desarma, el control se vuelve un premio para quienes lo desean con hambre. El cabo Thomas Rourke se movía como si la retirada le diera permiso para cerrar cuentas, como si el ruido del frente fuera un telón ideal para hacer desaparecer problemas. Keiko percibió la amenaza no en palabras, sino en geometría. Rourke se colocaba siempre entre ella y el cercado de prisioneros. Rourke hablaba con otros MPs mientras señalaba zonas donde el barro estaba más removido. Rourke evitaba la tienda principal cuando Mercer estaba cerca y buscaba espacios laterales donde la jerarquía se volvía difusa. La lógica era simple. Sin testigos, el abuso se disfraza de necesidad. Keiko prisionera no tenía armas, tenía oficio, y tenía una certeza que le había costado toda una vida. No era posible salvar a todos, pero sí era posible negarse a colaborar con la crueldad. Mientras el campamento entraba en fase de evacuación, Keiko intensificó su trabajo con los prisioneros heridos, no para producir milagros, sino para comprar minutos. Ajustó vendajes para reducir hemorragias lentas, colocó a los febriles de lado para evitar ahogos si vomitaban, separó a quienes podían caminar de quienes no, y distribuyó agua en sorbos mínimos para mantenerlos conscientes sin provocar náuseas. Era una medicina de retirada, no curar, sino impedir que la muerte ganara por simple abandono. El punto de quiebre llegó cuando dos MPs comenzaron a reunir prisioneros japoneses en grupos demasiado compactos, demasiado silenciosos. No era un traslado sanitario. Era un ordenamiento para una acción rápida. Keiko lo vio y sintió cómo la sangre le bajaba del rostro. Rourke no gritaba. No lo necesitaba. Su violencia era administrativa. Una mano que indica, una lista sin nombres, un gesto de por aquí que lleva a la oscuridad. Keiko se adelantó un paso. No como heroína, como enfermera. Se colocó en medio con la calma de quien ha detenido hemorragias sin pedir permiso. Rourke se acercó con una serenidad desagradable y esa serenidad dijo más que cualquier insulto. Keiko comprendió que él quería una escena mínima, limpia, sin ruido. Una corrección final por la ampolla robada, por la desobediencia, por la dignidad que no se le había rendido. El cabo levantó la mano. Y entonces, desde la tienda médica, se oyó el sonido de una camilla golpeando el suelo y una voz americana exigiendo atención. Mallory, aún herido, había intentado incorporarse. No era fuerza real, era un movimiento torpe, una interrupción. Bastó. Asistentes médicos corrieron hacia la camilla por reflejo profesional. El movimiento atrajo miradas. La escena dejó de estar en un lateral invisible y se convirtió en un desorden a la vista de quienes no debían verlo. Mercer apareció en el mismo instante, empapado y con expresión tensa. Vio el cuadro con rapidez. Un MP a punto de golpear a la prisionera enfermera, prisioneros agrupados sin explicación clara, su sargento valioso agitándose y arriesgando su recuperación. Mercer no actuó por compasión, actuó por control. Su prioridad era que la retirada no se convirtiera en caos interno, que el puesto médico siguiera siendo una máquina funcional y que nadie pudiera acusar al campamento de indisciplina visible en el peor momento posible. En los ejércitos, la moral pública muchas veces nace del miedo al desorden, no del amor a la justicia. Mercer ordenó a Rourke que se apartara y que el agrupamiento se detuviera hasta recibir instrucción clara. La voz del capitán no necesitó subir. El rango era el volumen. Rourke obedeció, pero no cedió. Su mirada, al retroceder, se clavó en Keiko con una promesa silenciosa: no termina aquí. Keiko entendió algo importante en ese instante. No había buenos y malos simples en ese microcosmos. Había fuerzas que chocaban,
La voluntad de dominio de Rourke, la lógica operativa de Mercer, el orgullo herido de Mallory, el instinto profesional de Keiko. En medio, vidas que no aparecían en ninguna lista, pero que respiraban igual. La evacuación siguió, ahora con más prisa. Mercer decidió cerrar la sección médica en cuanto Mallory pudiera moverse con asistencia. Los heridos transportables serían enviados. Los demás quedarían bajo un protocolo rápido. Keiko oyó esa decisión como se oye una sentencia, sin sorpresa, pero con una tristeza seca. Cuando llegó el momento final, Keiko fue llevada con otros prisioneros hacia una zona de registro. No fue liberada ni recompensada. Fue clasificada. El sistema siempre clasifica. Sin embargo, en esa clasificación hubo un detalle que la salvó de la sombra directa de Rourke. Mercer la anotó como personal sanitario prisionero útil, asignable a labores médicas bajo custodia. Era una etiqueta fría, pero en un campamento, una etiqueta puede ser un escudo. Rourke no desapareció. Pasó cerca una vez, lo bastante para que Keiko sintiera la amenaza todavía viva. Pero ya no podía actuar con la misma libertad. Había más movimiento, más ojos, más fricción burocrática. Y la guerra, aunque caótica, también deja rastros. Mallory fue evacuado. Keiko lo vio de lejos, en una camilla, con el rostro tenso pero despierto. Sus ojos se cruzaron con los de ella solo un instante, y en ese instante no hubo perdón ni amistad. Hubo algo más incómodo. Reconocimiento de que una prisionera había sostenido su vida con manos que él había despreciado. Keiko no bajó la mirada. No porque quisiera ganar, sino porque necesitaba conservarse. Cuando los camiones se alejaron y el campamento empezó a vaciarse, Keiko sintió un cansancio que parecía venir de antes de su nacimiento. La lluvia seguía. El barro seguía. Pero dentro de ella algo se había fijado con dureza tranquila. En el punto exacto en que el mundo le pidió que se volviera cruel para sobrevivir, ella eligió otro tipo de supervivencia. No la supervivencia del cuerpo solamente. La supervivencia de la persona que ella aún quería ser. El campamento cambió de manos, de forma o de lugar, como cambian todos los campamentos en las guerras largas. Y Keiko siguió siendo prisionera durante un tiempo que después se le mezclaría en la memoria como un corredor de lona y barro. Hizo lo que pudo. Calló cuando callar evitaba castigos colectivos. Habló lo mínimo cuando hablar salvaba una respiración. Y aprendió a reconocer las grietas del sistema, no para destruirlo, eso estaba fuera de su alcance, sino para pasar por ellas un poco de humanidad. La guerra no le devolvió lo perdido. La guerra nunca devuelve. Pero con los años, Keiko entendería que había rescatado algo que parecía menor y era inmenso. El derecho a no convertirse en el reflejo del odio ajeno. Al final, cuando el ruido de motores se perdió y la lluvia volvió a ser el sonido dominante, Keiko comprendió que la guerra no termina de golpe para quienes han vivido dentro de un cercado. Termina por capas, como se quita una venda adherida, despacio, con dolor, dejando piel sensible debajo. Lo que había pasado en aquel campamento no era solo una cadena de hechos, captura, trabajo forzado, heridas, retirada, sino una prueba sostenida para ver qué podía arrancarse de una persona cuando se le quitan casi todas las opciones. Durante semanas, Keiko había visto cómo el poder se disfrazaba de procedimiento. No siempre venía en forma de grito o golpe. A veces venía como una lista, una caja metálica cerrada con pestillo, una orden corta que convertía la medicina en privilegio y la compasión en delito. Aprendió que la crueldad moderna no necesita rabia para funcionar, le basta con eficiencia, y sin embargo, también vio la otra cara de esa misma maquinaria. En el choque entre lo que Mercer llamaba orden y lo que Rourke buscaba como dominio, aparecían grietas. No eran grietas nobles, pero eran reales. Y en una guerra, una grieta puede ser el único lugar por donde pase algo parecido a la dignidad. Keiko entendió entonces que la guerra no solo mata cuerpos, intenta rehacer identidades. Le exigía que aceptara una lección silenciosa, que la ética es un lujo, que la humanidad se negocia, que una prisionera debe limitarse a obedecer y agradecer por seguir respirando. Esa era la derrota más profunda que el campamento quería imponerle, porque una vez que una persona deja de verse como persona,
El resto del abuso se vuelve fácil. Keiko sobrevivió porque no permitió que le robaran lo único que todavía era suyo, la idea de sí misma como enfermera, como alguien capaz de cuidar incluso cuando el mundo insistía en lo contrario. Y también aprendió que la compasión, en condiciones extremas, rara vez se parece a lo que la gente imagina. No fue un gran discurso ni una escena luminosa, fue algo más áspero y más verdadero. Manos que no temblaban, vendajes hechos con método, agua repartida en sorbos para mantener a alguien consciente, un cuerpo interpuesto apenas un paso para que el daño no cayera sobre el más débil. En el barro, la compasión era disciplina. Era una forma de resistencia que no hacía ruido, pero que dejaba consecuencias. La ampolla robada, un gesto pequeño en términos de guerra, se convirtió en la medida exacta de su elección. Keiko supo que no existía una decisión perfecta. Si obedecía, mantenía el orden y ensuciaba la conciencia. Si desobedecía, podía provocar castigo y arrastrar a otros. La guerra le ofrecía dos males y le pedía que eligiera uno para aprender a vivir con él. Su aprendizaje no fue encontrar pureza, sino aceptar responsabilidad. Entendió que la humanidad no es una condición automática. Es una decisión consciente, tomada incluso cuando duele, incluso cuando no hay recompensa, incluso cuando nadie aplaude. Mallory, el hombre que había encarnado su humillación, no se transformó en un símbolo de redención fácil, y eso era importante. Lo que ocurrió entre ellos fue más incómodo y más real. La guerra los obligó a verse sin el barniz de las etiquetas. Él tuvo que reconocer que su vida dependió de manos que él había despreciado. Ella tuvo que reconocer que, aun cargando odio, podía actuar desde un lugar más profundo que el odio. Keiko no necesitaba perdonarlo para cuidarlo. Necesitaba, simplemente, no volverse como él había intentado verla. En esa diferencia mínima se jugaba algo enorme: no permitir que el enemigo dictara su forma interior. Cuando todo terminó, Keiko no salió del campamento con una victoria limpia. Salió con cansancio, con cicatrices y con la certeza de que la guerra no devuelve lo que toma. Pero también salió con una prueba íntima, difícil de explicar a quien no ha vivido bajo alambre. Se puede perder casi todo y, aún así, no perderse a uno mismo. En un mundo donde el poder insistía en convertirla en herramienta o en basura, Keiko eligió seguir siendo persona. Y a veces, en la historia, esa es la única victoria que realmente cambia algo. No cambia el mapa ni detiene los ejércitos, pero impide que la oscuridad se complete por dentro. Si esta historia tocó su corazón, deje un like y un comentario sobre lo que más le marcó. Su opinión es muy importante para nosotros. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia y la humanidad.